En esta presentación hablaremos sobre el análisis de ciclo de vida en los combustibles fósiles. Los seres humanos se han preocupado durante mucho tiempo por la eficiencia energética de las tecnologías y los servicios que se usan, pero si la energía nunca se pierde, ¿en qué proporciones se disipa a través de los procesos? ¿Cuánta energía de entrada es necesaria para producir un servicio energético determinado? ¿O cuáles son las implicaciones para el cambio climático de los diferentes escenarios energéticos y cómo podemos identificar los servicios óptimos y de niveles de impacto sostenibles? El suministro de productos, servicios y procesos es un asunto clave en la actualidad desde el punto de vista ambiental y es importante entender las formas en las cuales se evalúan los efectos negativos de la industria sobre el medio ambiente. Muchos resultados de estudios indican la necesidad de un enfoque sistémico más cercano para identificar y documentar los impactos a lo largo de la cadena de procesos y la vida útil de los productos y servicios. Esto ha provocado que empresas comenzaran a tener mayor interés en los análisis de ciclo de vida. Se comenzó a reconocer el análisis de ciclo de vida como una herramienta para ayudar a conciliar valores, impactos tecnológicos y cuidados para el medio ambiente. La Organización de las Naciones Unidas comenzó a contemplar el uso global y la implementación de los análisis de ciclo de vida o Life Cycle Assessment por sus siglas en inglés. Estos son un análisis metodológico del impacto ambiental de un producto, proceso o servicio a lo largo de su ciclo de vida completo, desde la producción y su uso hasta la eliminación. Analiza las cargas ambientales asociadas a estos y cuantifica el uso de materia, energía y vertidos al entorno. Las etapas de un ciclo de vida los podemos ver en este esquema que vienen desde la extracción de la materia prima, la manufactura, el empaque y transporte, el uso y manutención y hasta el reciclaje o disposición final. Para esto se hace un uso de recursos que pueden ser renovables o no renovables y trae una generación de residuos que pueden ser residuos o pueden ser reciclables. Es importante tomar en cuenta que se debe tomar una unidad funcional para este análisis de ciclo de vida. La unidad funcional es una medida del comportamiento de las salidas funcionales de un sistema y su propósito es proporcionar una referencia para las entradas y salidas del mismo. Esta referencia es necesaria para asegurar que la comparación de los sistemas se hace sobre una base común. La unidad funcional deberá ser seleccionada y definida y tiene que ser mesurable. Los estándares de análisis de ciclo de vida están fundamentados en la norma ISO 1440. La Organización Internacional de la Estandarización publicó un estándar que describe estos principios y el marco para el análisis de ciclo de vida, que es esta ISO. En esta se detallan los requisitos para efectuar un análisis de ciclo de vida. Esta norma internacional abarca dos tipos de estudios, el análisis de ciclo de vida y el análisis del inventario del ciclo de vida. Ambos son similares, pero los análisis del inventario de ciclo de vida excluyen una fase del proceso. Podemos realizar un análisis de ciclo de vida a partir de una serie de pasos que consta de 4. El alcance de un análisis de ciclo de vida, incluyendo los límites del sistema y el nivel de detalle, depende del sistema y del uso previsto del estudio. La profundidad y amplitud del análisis de ciclo de vida puede diferir considerablemente dependiendo del objetivo de un análisis de ciclo de vida en particular. La segunda fase, el análisis de inventario, es la segunda fase del sistema. Es un inventario de datos de entrada y salida en relación con el sistema bajo estudio. Implica la recopilación de los datos necesarios para cumplir los objetivos del estudio definido. La tercera fase, la fase de evaluación del impacto de ciclo de vida, tiene como objetivo proporcionar información adicional para ayudar a evaluar los resultados del inventario de un sistema de producto a fin de comprender mejor su importancia ambiental. Y por último, la etapa de interpretación. En esta se resumen y discuten los resultados del análisis de inventario y de la evaluación de impacto ambiental para ayudar a una mejor toma de decisiones con respecto al objetivo y al alcance definidos previamente. Podemos realizar el análisis de ciclo de vida con ayuda de algunos software. Estos se han desarrollado programas que ayudan y facilitan el cálculo del análisis de ciclo de vida. En ellos podemos introducir datos que configuran el inventario para posteriormente realizar los cálculos propios de la fase de análisis de inventario de ciclo de vida. Se obtienen resultados para diferentes categorías elegidas respecto al impacto que se requiere, y esto nos ayuda a mejorar sistemáticamente los procesos que tengan que ser mejorados
para mejorar el aprovechamiento que tenemos de nuestros combustibles fósiles en este caso. Estos software pueden ser el software Gavi, el software Humberto, CIMAPRO o OpenLCA. Los beneficios del análisis de ciclo de vida es que podemos identificar las etapas con mayor impacto ambiental para poder actuar sobre el foco del problema. Podemos detectar potenciales de mejora ambiental a aplicar para reducir emisiones, eficiencia energética, optimizar el consumo de recursos, etc. Podemos disponer de información ambiental objetiva, cuantitativa y rigurosa del impacto ambiental de los productos o servicios producidos. En muchos casos nos permite contrastar de manera científica ideas sobre el impacto determinado de productos o determinadas actividades para poder hacer una comparación entre ellos. Aporta argumentos convincentes y comprensibles para la comunicación con clientes, autoridades y los grupos de interés. Las limitaciones que encontramos es el uso de herramientas metodológicas completas. Necesitamos usar datos y supuestos que conducen a resultados con confiabilidad. Entonces, si no los tenemos, puede provocar algunos problemas. La dificultad de contar con estos datos confiables para el análisis y esto requiere gran cantidad de tiempo para completar esta etapa. También en algunos casos hay ausencia de datos locales en el contexto donde se llevan a cabo los estudios. Vamos a revisar un caso de estudio de un análisis de ciclo de vida para el diésel derivado de petróleo. En la etapa 1 podemos definir los objetivos, que es que se va a definir, necesitamos revisar el consumo del combustible fósil y su análisis de ciclo de vida para el uso de transporte de pasajeros, en este caso automóviles. Se va a revisar la producción y el uso de diésel a partir de refino de petróleo. El cliente pues, son los automóviles de pasajeros y usamos como ejemplo un Ford Diesel Focus con la siguiente especificación. La definición se ha analizado este tipo de combustible en México y España. El resultado de vida incluye los procesos de extracción, de transporte de crudo que se producen fuera del país por importación, la refinación y la distribución del mismo. Para este estudio, las cargas ambientales que refieren a la fabricación de maquinaria e infraestructuras necesarias para la extracción se han omitido porque la contribución en el análisis puede ser pues muy bajo. La unidad funcional que estamos utilizando es 1.89 megajoules de combustible necesario para 1 kilómetro de recorrido de este vehículo y se usaron bases del sistema CIMAPRO. Bueno, continuamos con la etapa 2, el análisis del inventario. Pues como todos sabemos, compañeros, el sector energético tiene un papel decisivo en el desarrollo de los países, y máxime en uno como el nuestro, que nuestra economía depende bastante de ellos, ¿no? Pues ya que se sustenta en gran medida el desarrollo económico y social, abarcando desde la generación hasta su distribución. El actual patrón energético está centrado esencialmente en los combustibles fósiles, siendo el petróleo, en nuestro caso, el más relevante. El proceso de su obtención y quema produce muchos costos ambientales y humanos que no son tomados en cuenta y por lo tanto quedan ocultos. Los combustibles fósiles son las fuentes de energía más utilizadas en el mundo. Sus métodos de obtención implican grandes consumos de los mismos energéticos, el estudio, la extracción, transporte y almacenamiento, así como la emisión de volúmenes considerables de contaminantes a la atmósfera. Y como ya lo hemos estado viendo en clase, lo dividen en general muchos investigadores o en general la industria lo dividen en tres partes: upstream, midstream y downstream, dividiéndolos estos en el primero, exploración, extracción, producción y procesamiento, iniciando desde que el grupo de geólogos empieza que llega a la zona, supervisa y determina dónde se va a hacer la excavación, ¿no? Muchas veces se talan grandes áreas de bosques o se limpian para poder trabajar. Es donde muchos no están de acuerdo, pues se destruye la naturaleza, pues sí, y contribuye a los efectos contaminantes. Después entra el transporte y almacenamiento, y terminando con la redefinición y distribución. Pero bueno, en esta siguiente diapositiva vamos a ver qué podemos hacer con un petróleo de barril. También en su momento lo platicamos en la clase,
que podríamos producir el suficiente combustible para conducir un camión 2.126 kilómetros, 170 velas de cumpleaños o 27 crayolas. Se puede hacer 11 litros de aceite de motor y entre muchas cosas por ahí comentamos, ¿no?, que hasta usos en farmacéuticas tiene los derivados del petróleo. Y en la otra presentación, en la mano izquierda, podemos ver desde sus inicios, ¿no?, que podemos extraer en la tierra o en el agua, ¿no? Y ambos se distribuyen a dos fuentes. Una que es la venta al extranjero y la otra a los procesos de refinación internos de nuestro país. Y pues todo lleva los mismos métodos de transporte, ¿no? Por tubería, carro tanque, autotanque. Hasta terminar, iniciamos, como se pueden ver ahí, extrayendo el petróleo de la tierra, de la superficie marina, hasta entregarlo como combustible a gasolinas en la parte final. Aquí podemos ver un ejemplo muy interesante. Hacemos comparativa, por ejemplo, entre Estados Unidos y México, considerando los precios de los combustibles en ese momento. En Estados Unidos a $12.10 y aquí en México a $19.80. El costo de refinar un litro de gasolina en Estados Unidos es de 7 pesos. Aquí en México de 7.75. El costo del transporte por ducto es de 0.08 centavos por tonelada por kilómetro. El del transporte por pipa es de 1.08 por tonelada por kilómetro. El costo de los impuestos, un tema muy importante, que aquí es donde vemos la mayor diferencia con Estados Unidos. En Estados Unidos los impuestos son de 90 centavos por litro y aquí en México, en nuestro país, son 4.59 centavos por litro. O sea, es una diferencia abismal. El margen de ganancia de una gasolinera es de promedio del 5% por litro. Y pues ya al final, como les dije, el precio de llenar un tanque de un vehículo mediano de 55 litros, ¿no?, en Estados Unidos vendría siendo alrededor de 665 pesos y aquí en México de 1.089, prácticamente el doble. Para continuar hablando del tema, es necesario, muy importante, hablar sobre las reservas. De acuerdo a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en nuestro país, al 1 de enero del 2020, contamos con lo siguiente. Bueno, las reservas primero se clasifican 1P, 2P y 3P, que significan probadas, probables y posibles. Aquí vemos bueno, vamos a hablar más de las posibles, que son las 3P, 23.088 de petróleo crudo equivalente. De las reservas de petróleo 17.726 y de gas natural 29.703, que son las 3P, son como que prácticamente eso ya estoy seguro que las tengo y las tengo guardadas, ¿no? Aunque por ahí la literatura dice que la única manera de saber si existe o no petróleo en un yacimiento es perforando, así que en ocasiones, aunque los estudios prácticamente nos digan que sí hay, no hay manera de confirmarlo hasta que se hace la excavación. La producción de petróleo representa la mayor proporción de los ingresos para Pemex, hablando de la empresa que se encarga en nuestro país de ello, ¿no? El gas natural es un elemento estratégico del sistema energético nacional por ser el principal combustible para las actividades industriales y de generación de energía eléctrica. La apertura y los contratos adjudicados a privados no han desplazado a Pemex, quien continúa siendo prácticamente el único productor nacional con estas nuevas políticas, ¿no?, que tenemos. Continuamos. Bueno, aquí vemos en esta diapositiva, perdón, regreso una. En esta diapositiva está muy interesante porque esto, desde mi punto de vista particular, esto es lo que está generando que muchas empresas, países, la transición energética a los combustibles renovables o fuentes limpias, ¿no?
que realmente vendría siendo la disminución de las reservas de estos combustibles fósiles, porque si vemos desde el 2011 al 2020, pues han caído un 40%, 50% de las reservas probadas, ¿no? Y en la otra diapositiva también es muy interesante, porque podemos ver dónde se ubican las reservas. Y en nuestro país está muy marcado que prácticamente todas las reservas están del lado del Golfo, ¿no? Todo lo que viene siendo de Yucatán, Tamaulipas, Villahermosa, Veracruz, pues es la zona que cubre prácticamente toda la zona. Continuamos. En esta diapositiva, aunque se ve un poco encimado todo, ahí se muestran todas las instalaciones petroleras de nuestro país. Ahí están toda la infraestructura, las instalaciones de ductos, infraestructuras de petrolíferos, hablándose de refinerías, terminales de almacenamiento y los ductos petrolíferos, la infraestructura de gas natural, puntos de internación, complejos de procesador de gas, centrales de compresión, ductos de importación y los ductos integrados y no integrados al Cistragas, que es el sistema que maneja o controla todo lo que tiene que ver con el gas natural. Esta, si gustan entrar ahí, está en la página de la Comisión Nacional de Hidrocarburos o con ligas también en la Agencia Internacional de Energía, con delegación aquí en nuestro país, en México, ¿no? Ahí está todo esto y se puede ver más a detalle. Seguimos. Bueno, ahora llegamos a una parte más importante, que es los impactos de las emisiones. Se ha identificado que la principal causa de este calentamiento son las emisiones de gases de efecto invernadero, dado que son más eficientes en absorber el calor de la radiación en la superficie terrestre y retransmitirlo en varias direcciones. Estos gases resultan de actividades como la deforestación, el uso de combustibles fósiles, que vendría siendo el tema que estamos tratando, o la agricultura. Los principales son el dióxido de carbono, los clorofluorocarbonatados, el óxido nitroso, el ozono, el metano, y aquí vemos que el 69% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global provienen del uso de los combustibles fósiles. El 69%, compañeros. La agricultura, la deforestación y los cambios de uso de suelo son responsables del 24% de las emisiones. Y pues aquí vemos, aunque nuestra paraestatal Pemex ya sufrió algunos cambios, del 2010 hasta el 2015 se llamaban Pemex Corporativo, que son prácticamente las oficinas, Pemex Exploración Producción, Pemex Petroquímica, Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Refinación. Bueno, ahora también un punto muy importante, aquí vemos las emisiones a través de los años de los SOx, ¿no? Son los que, como dijimos hace un momento, los que más daños causan a nuestro ambiente. A un lado, en la grafiquita de un costado, vemos las tomas clandestinas del 2011 al 2016, el incremento, ¿no? Pues ya el 2016 tuvimos 6.873 tomas clandestinas, lo que nos causan pérdidas y daños ambientales muy grandes, pues ya es muy conocido por todo el mundo que siempre hay derrames, ¿no? en el robo de hidrocarburos, además de que se han tenido grandes pérdidas de recursos y humanas. El consumo energético, sumándose a las exigencias del planeta del cambio climático, Pemex estableció por primera vez en su meta la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. En su plan de negocios del 2017 al 2021 se estableció en un 25% de las metas de CO2 equivalentes del 2016 para el 2021. Es una meta muy ambiciosa, ya que pues, todos sabemos que los procesos de Pemex son muy buenos para emitir contaminantes. Y pues aquí vemos, ¿no?, que el consumo energético en el Sistema Nacional de Regeneración fue un acumulado de 35.927 en el 2016. Y por ahí vemos en la grafiquita, la energía eléctrica fue 1%, el combustible el 20%,
el coque el 7% y el gas combustible el 72%. Bueno, en el rubro de las inversiones, para estos, bueno, aparte de la producción y el ataque a tratar de mitigar estos efectos, se invierten grandes cantidades de dinero en todas las esferas estatales, en PEMES, exploración y producción, transformación industrial, logística, perforación, corporativo, etileno y fertilizante. Hablamos cifras en millones, ¿no? Para poder hacer frente a esto. Como les comentaba, las principales emisiones de gases de efecto invernadero son generadas por dióxido de carbono proveniente de los sistemas térmicos entre 70 y 75. Al quemar los combustibles fósiles, generan energía calorífica para proporcionar calentamiento de corriente, producción de vapor o energía motriz para rodar equipos mecánicos y generar energía eléctrica. Aquí vemos datos de la otra paraestatal que, bueno, parte de, que es PEMEX Transformación. En el proceso se obtiene en el proceso de petróleo crudo, pesado, superligero, ligero y otros, ¿no? Vemos una diferencia del 2015 al 2016. Ahí están los parámetros para no ahondar más. Y finalmente llegamos a la interpretación. Bueno, primero voy a comentarles algo, que en el 2016 se registró un aumento del 22.8% en las emisiones de óxidos de azufre, debido principalmente a un mayor envío de gases amargos a quemadores, que es la parte que nos pega mucho, ¿no? Que no tenemos sistemas muy eficientes. Ahí es sería un punto muy importante a tratar de recuperar todos los gases de perforación, que ahí es donde se emiten los mayores contaminantes. Y logrando, más bien dicho, incrementando la recuperación de esos gases en exploración y producción, disminuiríamos bastante la brecha de emisiones de contaminantes. Finalmente, en esta última diapositiva vemos una gráfica, por así llamarlo, de los costos que tiene mover los productos, ¿no? Vemos que en la pipa, como ya lo había dicho antes, cuesta 1,080 por kilómetro. En carro tanque o el tren, 0.48 por kilómetro, por barco, 0.15 y por ducto, 0.08. Llegamos a las conclusiones. Concluimos que reducir el consumo de combustible de los vehículos actuales, usar menos, utilizar más transporte público, aumentar las mezclas con biodiesel para disminuir las emisiones, ampliar la red de ductos ya que es más barato y se pueden mover mayores cantidades de producto, implementar estrategias más eficientes contra las tomas clandestinas y eficientizar procesos de recuperación en plataformas y complejos de extracción. Bueno, pues compañeros, les agradecemos y eso fue todo por el tema.